Los dos a mitad de cara, sí. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar. Vamos primero a leer un salmo y luego vamos a hacer la oración. Vamos a leer el Salmo 103, del 1 al 5, donde dice así. Alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a orar. Soberano Dios, gracias por permitirnos estar en este momento compartiendo, Señor Jesús, con aquellos que han tomado, Señor, a bien dedicar este tiempo para escuchar más, Señor, acerca de estas hermosas historias, Señor, de la vida del profeta que tú, Señor Jesús, nos has permitido, Señor Jesús, conocer. Gracias por el hermano Owen Jorgensen que las recopiló, por el hermano Francisco Holguín que las tradujo al español. Y así, Señor Jesús, somos partícipes de estas bendiciones porque otros, Señor, se han esforzado. Ahora ayúdanos a esforzarnos nosotros, Señor, y que cada una de estas historias, Señor, nos lleven a nosotros a reflexionar acerca, Señor, de que Dios nos dio a nosotros la oportunidad de tener un siervo que conoció de primera mano la necesidad, la aflicción, el dolor, y por eso podías tener esa compasión por otros. Te damos la honra y la gloria a ti, y Señor, nos presentamos para que seas tú el que nos llene, Señor Jesús, de tu presencia, que solo sean tus palabras las que se digan, Señor, y que cualquier otra palabra humana, Señor, sea, Señor Jesús, quitada de nuestros labios. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar compartiendo la pantalla y como siempre, preguntamos quién voluntariamente quiere comenzar a leer. ¿Quién voluntariamente quiere comenzar a leer? Que no todas al mismo tiempo, niña. Y aquí la saluda Baby Esmeralda, que pronto va a empezar a leer. Ven, yo empiezo. Listo. Vamos a iniciar. Bueno, vamos a leer. Bueno, recuerden que habíamos quedado en el capítulo 9, en la página, esa es página 75, creo. Correcto, que es. La página 75. Dice. Sí, vamos a leer. Vamos a leer. Dice, Billy accedió contra su voluntad que lo operaran, pero únicamente si ellos usaban una anestesia local. Él tenía recuerdos espantosos de su operación a la edad de 14, cuando sus piernas habían sido destrozadas por aquella descarga de la escopeta. En aquel entonces, él casi no había salido bien de los efectos de la anestesia, y él nunca podía olvidar aquella horrible experiencia donde él estaba cayendo a través de las regiones de los perdidos y de las almas a la deriva. La oscuridad, la niebla, la soledad y aquellos rostros horripilantes, él nunca deseaba ver ese sitio otra vez. Ahí fue donde quedamos el club pasado. Dice, nervioso y asustado, Billy deseaba a alguien cerca de él durante la operación que supiera cómo orar. Así que él le pidió al ministro de la primera iglesia bautista local que estuviera al lado de él. El apéndice fue removido exitosamente y Billy fue llevado de vuelta al cuarto. Acostado plenamente, consciente en su cama del hospital, Billy sentía que su pulso se debilitaba más cada minuto. Él intentó hacer contacto con la enfermera, pero su voz era un susurro y sus brazos estaban demasiado débiles para moverlos. Su respiración se volvió baja, el latido de su corazón disminuyó al grado que apenas respiraba algo. Él pensó, ¿es esta la muerte? ¿Acaso me estoy yendo? La luz en su cuarto bajó, las paredes se desdibujaron y tomaban formas sombrías parecidas a árboles. Él parecía estar en un bosque oscuro y frío.
En algún sitio allá a lo lejos él podía oír un viento soplar. Débil al principio, el ruido aumentaba lentamente, viniendo en dirección suya. La mente de Billy se despertaba con pánico. Esta es la muerte que viene a llevarnos. Él trató de orar, pero no podía encontrar las palabras. El viento se aproximaba más y más, al grado que las ramas de los árboles alrededor de él se sacudían con su fuerza. Entonces todo cambió. Los bosques oscuros de pronto desaparecieron y Billy se halló a sí mismo de pie en la sombra de un álamo plateado. Era el mismo árbol que él siempre había evadido, ya que él lo había asustado tanto cuando era niño. El aire se sentía estático y sofocante, parecido a un día con 99% de humedad. El sonido de las hojas susurrando tornó la vista de Billy hacia arriba. Él vio aquel mismo torbellino dando vueltas en las ramas superiores. Oyó aquella misma voz grave decir: nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna manera. Yo te llamé y tú no quisiste ir. El pensamiento de Billy, voy a agrandarlo un poquito más, porque yo no sé si las chicas lo puedan ver allá. Bueno, dice, el pensamiento de Billy retrocedió a aquel día tantos años atrás cuando esta voz le había dicho: hay una obra para ti cuando tengas mayoría de edad. No, no gira más. Pero un momentico vamos a intentar ampliarlo porque creo que está muy pequeño para ustedes. Ahí está bien. Eso. De Billy, años atrás, cuando Sí. es doble, listo. El pensamiento de Billy retrocedió aquel día tantos años atrás cuando esta voz le había dicho: hay una obra para ti cuando tengas mayoridad. Ahora la voz repetía su acusación: yo te llamé y tú no quisiste ir. Billy se sentía aterrado. Él había pasado por alto el motivo de su vida. ¿Era demasiado tarde? Él preguntó en voz alta frenéticamente. Billy exclamó. Esperen un momentico. Ay. ¿Quién habla? ¿Quién habló? ¿Quién es usted? ¿Y qué desea que haga yo? La voz repitió por tercera ocasión: yo te llamé y tú no quisiste ir. Billy exclamó: Jesús, si eres tú, permíteme regresar a la tierra otra vez, y yo predicaré tu evangelio a los cuatro vientos y en las esquinas. Yo les diré a todos sobre eso. En un instante, Billy estaba de vuelta en su cama del hospital. El latido de su corazón fuerte y sus pulmones aspiraban profundo. Él iba a vivir. El cirujano de pie junto a su cama estaba notablemente sorprendido al ver las mejillas de Billy rojas rebosantes y el que recobrara su fuerza tan rápidamente. Dirigiéndose a Charles y él a Branham, comentó: yo no soy una persona que asista a la iglesia. El ejercicio de mi profesión es tan extenso que no he tenido tiempo, pero yo sé que Dios ha visitado a este muchacho. Por necesidad, regresó a trabajar tan pronto como los puntos de sutura podían soportar el esfuerzo. Desafortunadamente, la operación no curó ninguno de sus síntomas originales. Por todo el invierno de 1931 a 1932, su condición se empeoraba constantemente. Su estómago rechazaba casi todo lo que él trataba de comer, obligándolo a beber apenas de agua y jugo de ciruela pasa, e incluso eso le caía mal. Sus ojos contrajeron astigmatismo y él no podía ver sin lentes gruesos. En cualquier momento que se quitaba los lentes, su cabeza se sacudía tanto que un peluquero ni siquiera podía cortarle el pelo. Los especialistas en Louisville estaban perplejos. Después de una serie de reconocimientos médicos, un doctor dijo: señor Branham, me temo que su estado de salud no tiene remedio. Su estómago es un gran fajo de úlceras. Usted tendrá que comer una estricta dieta suave el resto de su vida. Nunca olvide eso, porque un bocado de alimentos... Nunca olvide eso, porque un bocado de alimento sólido le matará a usted. Billy regresó a casa enfermo y deprimido, pero al menos estaba vivo.
Ahora él estaba resuelto a encontrar a Dios a fin de cumplir su promesa. Él comenzó a leer de cabo a rabo la Biblia en serio. Mm. Cuanto más leía, más se animaba. Él podía en realidad identificarse con algunas de las experiencias sobre las cuales él estaba leyendo, tales como cuando hombres y mujeres oyeron la voz de Dios hablándoles directamente. ¿Podía aquella haber sido Dios hablándole a él desde aquel álamo cuando él era un niño? Él siempre sabía la impresión que eso era, pero nunca estuvo completamente convencido. Mm, tum, 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 tum. A ver, me embolaté. Ah, ya. Dice, él siempre ha tenido la impresión que eso era, pero nunca estuvo completamente convencido hasta que leyó donde Dios le habló a Job desde un torbellino. Eso lo convenció. Luego, a medida que él se introducía en las vidas de Jesús, Pedro y Pablo, Billy Graham, ardía de emoción. ¡Ja! ¡Qué genial es! Aquí estaban las explicaciones para aquellas extrañas condiciones, como éxtasis, como que él había experimentado, donde él estaba completamente despierto y de pronto descubrir que estaba en algún otro sitio, viendo suceder algo que parecía tan real como los zapatos de sus pies. La Biblia las llamaba visiones. Tal vez su vida no era tan extraña después de todo, tal vez tan solo era Dios tratando con él. Billy comenzó a visitar diferentes iglesias dentro del área, preguntando, se tomó el trabajo bien en serio. Ahora sí, iglesias dentro del área preguntando cómo podría tener un encuentro con Dios, pero en vez de encontrar un acuerdo general y un sendero bien definido, él encontró opiniones contrapuestas, las cuales criaban o creaban confusión, me imagino. La primera iglesia bautista quería que él pusiera su nombre en el registro de la iglesia de ellos, y ellos le darían una carta de aceptación. Los luteranos querían que él acudiera a las clases de confirmación. Los católicos decían que él necesitaba reconocer al Papa como la suprema autoridad de Dios sobre la tierra y acudir a misa cada domingo. Los adventistas del séptimo día le dijeron que él necesitaba guardar el sábado como el día de reposo. Cada iglesia sentía que tenía un monopolio sobre la verdad, con exclusión de las demás. Billy no sabía qué hacer. Él no tenía ni idea de dónde encontrar a Dios. Entonces él pensó, ¿sabes? Yo lo vi a él en la naturaleza. Creo que iré a hablar con él allá en los bosques. Él se fue andando a uno de sus sitios de cacería favoritos, pero eso no sirvió de mucho. Él no sabía qué decir y se sentía ridículo hablando cuando no parecía haber alguien que escuchara. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Por qué no escribir una carta a Dios? Ello parecía como un buen plan, así que él escribió: Estimado Señor, yo sé que usted pasa por aquí, por este sendero, porque yo me siento aquí a cazar ardillas y yo sé que usted pasa. Yo le deseo. ¿Podría usted venir a platicar conmigo en alguna ocasión? Quiero decirle algo. Billy Branham. Ujú. Listo, entonces, bueno, vamos a hacer como una breve Espérame, pausa. dejo de compartir. Listo. Listo, ya. Para que podamos hablar de lo que hemos leído hasta el momento. No sé si alguien quiera o quiera participar, tenga un comentario. Recuerden que lo que intentamos es que todos podamos participar. Si algo sabemos o si algo tenemos de comentario, lo podemos hacer. Aquí hay, digamos que empatan dos experiencias del profeta. Una es el hecho de que él ya había pasado el accidente con Jim Pool, donde le había disparado accidentalmente en las piernas y Dios lo había sanado en esa condición, pero como muchos seres humanos, Dios los llama, pero ellos se rebelan. Le pasó lo mismo a hermano Branham porque él no quiso asistir, él no quiso seguir el mandamiento del Señor, sino que él, como muchos, pensó que lo podía dejar para después. Y entonces viene el accidente con envenenamiento con gas. No sé si recuerdan, como dice el profeta en la historia de mi vida, que eso fue algo accidental. Estaba él revisando un medidor y se sintió muy mal y lo tuvieron que sacar de ahí porque se estaba envenenando con gas. De esa experiencia es que él
adelante cuenta que él tuvo esa acidez en el estómago y realmente eso lo dejó casi un año o 2 años antes de partir, cuando él ve la paloma blanca como la nieve, ¿sí? No sé si recuerdan esa historia, donde el profeta narra que él había tenido ese problema en su estómago y él vio como una ardilla con unos ojos rojos se le metía en la boca y le rascaba el estómago, y él había tenido esa condición desde ese momento. Pero luego cuando él vio esa séptima paloma, él dice que él vio la ardilla que se había lanzado, pero no lo había pegado en la boca, sino que había caído. Y luego él en el bosque encontró a la ardilla que estaba muerta, la ardilla, una ardilla, sí, que él dice que es la ardilla que él vio, sí, que había tratado de saltar y se había atravesado con los chuzos de un cactus y estaba muerta ahí. Entonces él dijo que en ese momento él sintió que Dios había respondido a su oración que había sido por años. Y de esa historia él relata o él escribe una estrofa del himno en las alas de una blanca paloma como la nieve. Por eso él dice, aunque yo sufría de manera sin par, lloré con angustia, clamé con angustia, lloré sin cesar, fe no fue olvidada por Cristo el Señor, Él me dio su señal en las alas de amor. Eso fue porque en ese momento la acidez de su estómago lo dejó. O sea que quiere decir que el profeta vivió casi todo su ministerio con una acidez estomacal. Entonces nosotros decimos muchas veces, pero ¿cómo puede ser un hombre que oró por tantas personas? Dios se manifestó en tantos lugares con tantas sanidades increíbles y sufría de acidez estomacal. Es porque sencillamente él dice que en muchas ocasiones él le pidió a Dios por diferentes cosas y el don no era para él, era para otros. El don no era para que él lo usara para su beneficio, sino que era para beneficiar a otros. Bueno, y hablamos de la segunda vez que él entra al quirófano, le dicen que puede ser el apéndice y luego le hacen la cirugía, luego él va perdiendo su conciencia y entra a un estado de coma, diríamos nosotros actualmente, y como él ve esa visión del infierno y entonces él clama a Dios y la voz viene y le dice, yo te llamé, tú no quisiste ir. Entonces, la voz le recuerda todos los llamados que él le hizo a través de la vida y cómo él los rechazó vez tras vez, argumentando que de pronto era alucinaciones, que de pronto era su mente caprichosa o lo que le decían algunos ministros, porque aún su madre le dijo que eso no estaba bien, pero él no había tomado la decisión cuando Dios lo había llamado. Entonces, por eso esa voz, yo te llamé y tú no quisiste ir. Entonces, ¿cuántas veces las personas Dios las llama de una u otra manera y siempre andan rechazando, siempre andan poniendo el pretexto más tarde, después, cuando termine la universidad, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando sea anciano, cuando siempre buscando el excusarse con Dios, pensando que la vida con Dios es como el acabose, ya no, en el fin de mi vida yo voy a tener una comunión, un contacto con Dios. No, cuando ya tenga todo resuelto voy a tener un contacto con Dios. Y Dios está llamando siempre. Entonces, por eso el profeta también nos enseña, dice, si oyeres hoy su voz, como dice la escritura, no endurezcáis vuestros corazones, porque quizás usted el llamado que hoy tenga, dice, quizás nunca más lo vaya a recibir. ¿Por qué? Porque el hombre se pierde porque al llegar el momento de tomar la decisión, no toma una decisión por Cristo, sino que se queda con el mundo. Y como dice la escritura, no pueden servir a dos señores. O son amigos del mundo y se hacen enemigos de Dios, o sirven a Dios y se hacen enemigos del mundo. Así es de sencillo. Entonces, digamos que el relato del profeta nos muestra a un hombre, como muchos otros, rechazó el llamado del Señor, Dios le da la oportunidad porque él tenía un ministerio en él, pero nos muestra que humanamente a veces nosotros tomamos malas decisiones por tratar de vivir una vida apartados de Dios. Luego él empieza el estudio de la Biblia, empieza a encontrar que muchas de las cosas que él vive son bíblicas, son experiencias como visiones, la llama la Biblia, y luego empieza a buscar encontrarse con el Señor a través de su palabra y servirle a él. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que le había dicho. Yo te llamé, tú no quisiste ir. O sea que esa era su última oportunidad. No sé si tengas algo para aportar ahí. No, estaba pensando en lo que dice ahí que empezó a leer ahora sí la Biblia de cabo a rabo,
ahora sí en serio, ¿no? O sea, como que ahora sí voy a sentarme, voy a estudiar, y me imagino que tuvo que empezar como un estudio pues profundo de la Biblia, porque empezar a identificarse con cada uno de sus personajes bíblicos, ¿cierto? Porque a veces uno dice, bueno, ¿con qué personaje? Uno a veces se identifica con muchas cosas del mundo, pero ¿qué de los personajes o qué de esas? En ese caso aquí son damas, ¿qué de esas damas virtuosas que hay en la Biblia con las que nos podemos identificar? Entonces pensaba en eso de que últimamente nos han estado como recordando una y otra vez la importancia de leer la Biblia todos los días, de poder escudriñarla, de hacerle ese, porque a veces uno dice, o a mí me pasa, por ejemplo, que uno empieza a leer y como no es como si uno leyera un periódico, uno lee una revista, o lee un libro, lee, y uno así, pues yo recuerdo que yo devoraba libros en 3 días, libros grandísimos, 4 días, 5 días, en una semana. Pero cuando es de la Biblia, como que leo una y empiezo, ay, Señor, y entonces que si uno tiene la concordancia, entonces que si busca aquí, que si busca acá. Claro, es diferente la forma en que uno aborda la Biblia a un libro común y corriente. Entonces, a veces yo creo que por eso me también pone como muchas excusas, o mucho, ay, no, es que, o uno escucha a la gente también, como que no, es que yo no leo eso porque no entiendo Apocalipsis, o no entiendo una cosa, o no entiendo la otra, son libros muy complicados. Entonces, dice uno como cristiano, la verdad que debería, o es el deber ser, es leer la Biblia completo. Yo recuerdo, Jorge, ¿cómo es que se llama? George, un hermano de 1800, no recuerdo bien. Alguna vez leímos la historia de él, a lo mejor ustedes la han escuchado, que él leyó su Biblia más de, no recuerdo ahorita pues cuántas veces, pero muchísimas veces. Y él todas las situaciones que habían alrededor de él siempre las resolvía era con oración. ¿Y por qué? Pues porque conocía al Dios de la Biblia que había leído muchísimas veces. Entonces, dice uno eso como que sí, es para reflexionar, el poder todos los días escoger una. Yo recuerdo que había una hermana que me decía, una tía, me decía, así leas, o sea, ponte como la meta de leer Salmo y Proverbios todos los días. Salmo, lee un proverbio, porque es que es supremamente importante. Entonces, empiecen por ahí, porque a veces también le dicen, oye, no, ¿por dónde empieza? Entonces, también me acuerdo ahorita que el hermano Jorge nos dijo hace poco como que lea su Biblia todos los días y también empiece por el Nuevo Testamento, o sea, como que especialmente el Nuevo Testamento, ¿no? Donde está todo lo del Señor Jesucristo. Entonces, pensaba en eso ahorita con la lectura el tema de poder nosotros tener esa diariamente, yo no sé si ustedes tengan de pronto un devocional o lo hagan o como sean, pero sí siempre el tema de estar leyendo la Biblia constantemente. Y lo otro también que me pareció bonito es eso, con qué personaje me identifico yo. Entonces dice uno, George Mueller, eso, George Mueller. Y de hecho creo que él trabajaba con niños, ¿cierto? Él tenía un orfanato y eran muy pobres, recuerdo, no sé, de pronto ustedes pueden buscar la historia o se las podemos de pronto compartir porque creo que en algún momento la compartimos. Y muy bonita porque es eso. Este hermano era tanta su fe en el Señor que él decía, por ejemplo, no sé, no tenemos para alimentar a la cantidad de niños que tenía en ese momento en el orfanato. Y su esposa se empezaba a desesperar, las personas que lo ayudaban se empezaban a desesperar y él decía, no, clamémosle al único, o sea, hagamos lo único que sabemos hacer bien y es orar. Entonces se ponían a orar y efectivamente Dios les respondía de alguna forma u otra. Entonces fue muy bonito. Entonces dice, creo que él dedicó toda su vida a leer la Biblia solamente. Bueno, no sé si a leer, sí, George Mueller, ajá, así se llama. No sé si leyó solo el libro de la Biblia como tal, no, ahí sí no, pero sí sé que la leyó muchísimas veces, muchas veces, más de 200 veces, más de 200 veces. Dani está buscando aquí, imagínense, más de 200 veces. Entonces dice uno como que, Señor, ayúdanos. Pero sí es eso, me pareció, me llamaron la atención esas dos cosas, el tema de estar leyendo la Biblia y lo otro de con qué personaje yo me identifico en la Biblia, ¿no? En los relatos. No sé si alguna quiera comentar algo, y si no, pues entonces seguimos con la lectura. Sí, Pau, yo.
Hola, Pau. Hola, Dale, Dios te bendiga. Dios te Ya bendiga. puedes abrir el micrófono. Sí, con respecto a lo que mencionas, creo que es el punto más como significativo en esta partecita que acabamos de estudiar, Ujú. porque es así, ¿no? O sea, muchas veces nos referimos, o uno escucha personas que se refieren como, es que cuando yo estaba en mi primer amor, ¿no? Como que Es, espiritualmente, yo ajá. hacía esto, yo hacía lo otro, yo, mejor dicho, devoraba folleto. Pero fíjate que, o sea, tan bonito, pues es que es muy tremendo, porque mira que no hay, o sea, como que eso tiene que hacerse parte de el ser, lo que tú decías, el deber ser. O sea, hace parte de nuestra vida cristiana. Quizás, obviamente, tenemos que ocupar nuestro tiempo, pues, en trabajo, estudio, bueno, las cosas cotidianas, pero mira que no es algo que quizás se refiera a solo un primer amor. Hay algo que yo realmente admiro de las personas denominacionales y es que ellos viven en el primer amor siempre. O sea, tú les preguntas cuándo. Ayunan, vigilan. Exacto, ¿no? 10, 20 años y siempre he admirado que ellos tienen sus escrituras por toda la casa y hacen reunión de esto, reunión de lo otro. Claramente sabemos que pues ahí es otro tema diferente, Sí, pero la disciplina, o sea, lo que hoy es la como ellos, constancia. exacto, como hacen parte de su vida y es algo que para nosotros también debería ser como una constante y más cuando hoy tenemos pues como acceso tan sencillo al mensaje o a la Biblia. Entonces sí me parece bonito poder reflexionar en eso, de verdad. O sea, lo digo a modo personal y como ojalá que los que estamos aquí pues podamos interiorizarlo porque sí me parece muy bonito. Y otra cosa que me parece importante es que eso se mantiene a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, no importa si de pronto somos jóvenes y solteros y adquirimos el hábito o si ya somos casados y si después tenemos 1, 10, no sé, como Susana Wesley que tenía muchos hijos, pero Sí, ella, fíjate que hizo eso parte de su vida, o sea, ella oraba, ¿no? de Muchas su horas hábito. al día, ajá, sin importar si era soltera, casada, si tenía amigos o no tenía amigos, si tenía plata o no tenía plata, ella lo hacía. Entonces, son cosas que son muy, muy bonitas de resaltar y ver también cómo Dios nos muestra a través del profeta, o sea, tan bonita esa lectura, porque generalmente uno pensaría, no, es que el Señor le habló al profeta así de una manera, y sí, muy sobrenatural, Ya captó. pero, Mm. ujú, pero fíjate que lo trajo como nos trae a muchos, Ujú. que es, podemos llevar mucho tiempo en la iglesia o podemos, no sé, asistir o escuchar muchos servicios, pero realmente hay un momento en que las circunstancias de la vida lo llevan a uno a leerse la Biblia de pasta a pasta y quizás la historia del Antiguo Testamento de Abraham que uno ha escuchado y que como que medio entendía, como que medio se acordaba, uno empieza a leerla y uno ya empieza a hallarle un sentido y como a identificarse con eso. Entonces es bonito ver cómo, y también pues es una invitación, ¿no? Porque todos vamos en una parte diferente de la caminata, pero pues también la invitación a como a no desfallezcamos, ¿no? Porque puede que usted no lea la historia de, no sé, Abraham y usted no le encuentre mucho sentido, no mucho atractivo, más que sentido como mucho atractivo. No importa, o sea, hay algún momento en que Dios va a hacer que usted se sienta Hace clic. identificado. Ajá. Entonces va a hacer clic, exacto, y se van a juntar. Entonces uno le hallará y como que entenderá muchísimas cosas. Entonces eso me parece bonito. Ya, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Pau. Sí, sí, es totalmente cierto. Mira que cuando tú dijiste lo del primer amor, eso estaba justamente pensando. Dije como que sí es cuando uno Y menciona eso, ¿no? ayer el Y profeta, ayer, en lo que estábamos escuchando de preguntas y respuestas, sí. una dama hace la pregunta, ¿sí? Que cómo le hace porque se siente que perdió ese gozo, esa devoción, y entonces el profeta le habla del primer amor. Mm, sí. Espérame. Yo, denos un segundito aquí, temas logísticos. Yo me voy y tú hazte acá, sí, Bueno, para yo tener el audio.
Pero estamos entonces en la lectura y ¿quién desea continuar la lectura o si de pronto tienen algún aporte que quieran hacer? Un segundo, ¿qué pasó? A ver. Ahora sí. El primer amor. Ah, lo otro que quería anotar con lo último que leímos es eso. Ahí le abriste subtítulos. Perdón. Es eso último que hizo el hermano Branham de hacer una carta. Entonces digo que una de las cosas, no sé ustedes, pero hay personas que se identifican mucho con escribir. A mí, por ejemplo, me gusta el tema de escribir, muy poco lo hago y debería como que, cierto, como uno retomar esos hábitos, hábitos que en algún momento uno dejó por lo que ya por algún momento, circunstancias, ya como que todo muy rápido, uno se ocupa en mil vainas. Pero me pareció bonito eso también de la carta, como que, señor, yo quiero que usted me escuche, o sea, quiero comunicarme con usted, ya empecé a buscarlo, ya empecé a leer, ya empecé a ir a la iglesia, ¿no? A buscar, a escudriñar, y pues, ¿qué pasa, no? Como que, ¿dónde está? Entonces me pareció como bonito eso de voy a escribirle una carta al Señor de, Señor, quiero escucharlo, estoy aquí, lo estoy buscando, quiero comentarle. Entonces, eso me sonó como cuando les dicen, le dicen a uno, como que aún en esas cosas chiquiticas, ¿no? Díganle al Señor, coméntele al Señor. Y no, es que yo no sé cómo orar, es que es una charla con el Señor. Entonces, bueno, ¿por qué no uno anotar, no? Hacer como unas noticas bonitas, bueno, para el Señor. Entonces, también me pareció bien bonito ese, o sea, el tema de la lectura, por un lado de la Biblia, por otro lado, ahí va corriendo. Por otro lado, el tema estábamos hablando de la Biblia, o sea, la lectura, Correcto. ¿cierto? Luego el tema del primer amor, ¿no? Ese deseo, ¿no? De estar buscando constante al Señor. Y luego esto chévere de la escritura también. Parece como muy bonito y es como un medio de expresión, ¿no? ¿Cierto? Que uno puede Y yo quiero anotar aquí algo que me vino aquí a la mente y es porque ustedes saben que el profeta, pues ya hablamos nosotros que era un hombre campesino, ¿sí? Su lenguaje era bastante sureño y él le hizo una carta al Señor para decirle que él quería tener un momento con él, que quería como una entrevista con el Señor. Pero recuerden que hay otro momento en su vida donde él también hace otra carta y es también un momento muy importante en su vida. Y eso es cuando por fin se le declara a Hope Bromwich, donde le dice que él quiere que ella acepte, que él quiere que ella sea su esposa. ¿Es por qué? Porque el hermano Branham, él no podía expresar muchas cosas con palabras. Él no sentía que fuera capaz de decirlo, entonces él sí sentía que era capaz de escribirlo. Entonces, esos dos momentos son claves porque son dos momentos muy importantes. Una donde él quiere encontrarse con el Señor, entonces escribe una carta, y otra donde él ya le dice a Hope que él quiere que se case con él, entonces le escribe otra carta. Entonces, dése cuenta que a veces uno dice, ves, eso nunca lo había tenido en cuenta. El profeta no era que hablara muy bien, muy fluido, y siempre lo dice, y no, de pronto uno no lo capta, pero él dice, aquí hay hombres mejor preparados, aquí hay hombres que pueden hablar mejor que yo, aquí hay hombres que predican mejor que yo, aquí hay hombres que tienen, digamos que estudios o que pueden hacer las cosas o pueden decir y pueden desenvolver las cosas mejor que yo. Y en algunas ocasiones también dijo, yo no sé, yo no entiendo por qué la gente viene a escucharme con mis hinks, hanks y todos los demás interjecciones sureñas, cómo la gente venía a escucharlo. Es porque el hombre, el hermano Branham, no era un hombre fácil de palabra. Para él en muchas ocasiones se complicaba. Y tomando aquí otro minutico más, dice el profeta que él quiso reducir sus predicaciones a tan solo media hora y él hizo el esfuerzo como muchos predicadores que solo en media hora él desenvolvía, pero él no podía y era muy difícil y Billy Paul decía, ahí va otra vez. Entonces, ¿qué era? Que él intentaba lo que hacían otros hombres hasta que por fin él escuchó de un hombre que le dijo, hermano Branham, es que si usted predica en media hora no le vamos a entender. Porque es que cuando usted empieza su predicación, empieza a hablar y a desenvolver, y luego usted empieza a explicar con detalle lo que realmente quiere decir, y por eso es que nosotros llegamos a entender su predicación. Pero si usted lo intentara hacer en media hora, no lo entenderíamos. Entonces dice que como que eso
entendió que él había sido dotado de una manera diferente y que él no podía hacer lo que los otros hombres hacían porque Dios le había dado una capacitación diferente, era una capacitación de bosque. ¿Recuerdan ustedes que dice él que él no se llama otra cosa sino un tipólogo? ¿Por qué? Porque él ve la naturaleza, ve los animales, ve las cosas suceder y entonces lo toma como un tipo de la palabra, un tipo de lo que Dios hace. Él no tenía esa educación formal, él no tenía grandes estudios, sin embargo era un hombre muy estudioso, que eso es algo que a veces la gente como que choca con eso. Dice, ay no, es que yo voy a leer solo el mensaje, porque es que tengo que leer al profeta nomás. Pero el profeta, si ustedes lo estudian, nombró más de 200 libros que no eran la Biblia, de los cuales él sacó información, estudió biografías, estudió historia. Entonces a veces nosotros nos queremos cerrar en que solo, no. El profeta, aunque no era un hombre educado, no tenía un título universitario, él era un hombre que realmente tenía formación, le gustaba leer, le gustaba estudiar, le gustaba tener ese conocimiento de las cosas. Era un hombre que realmente hacía la tarea, como dice él aquí, leyó la Biblia, pero la leyó en serio y así le gustaba a él. Cuando Dios le empezó a mostrar las cosas, él fue a buscar los textos para él recibirlo realmente de la fuente correcta y es de la inspiración de Dios, pero conociendo la historia de las cosas. Entonces, no era bueno para hablar, pero era muy bueno para escribir. No sé si alguien ya se animó a leer porque está bueno que leamos todos. Si pudiéramos todos, sería chévere que podamos leer. ¿Alguien quiere seguir la lectura? Listo, listo. Entonces, continuemos con la lectura. Continúen fijando con tachuela, ¿cierto, hermana? Ya se me olvidó. Bueno, sí, señor. Gracias. Fijando con tachuelas esta carta a un árbol, Billy se fue a casa imaginándose que él regresaría después para ver si había resultado algo seguro de eso. Pero al día siguiente él tenía algunas dudas, pensando, ahora espera un momento, yo nunca he visto a nadie allá en los bosques. Aparte de eso, si Dios está en todas partes, entonces yo debería poder comunicarme con él en la ciudad con la misma facilidad como en el campo. Por eso me llevo otra vez a mi problema original. Yo deseo hablar con Dios, pero no sé cómo voy a lograrlo. Él se fue al viejo cobertizo detrás de su casa y cerró la puerta. El interior del cobertizo goteaba de humedad de una lluvia de la noche anterior, haciendo caso omiso de la humedad de la tierra. Billy se puso de rodillas al lado de un destrozado Ford Modelo. Su pensamiento estaba ligado a su propósito. Desesperado por hablar con su creador, él murmuró, ahora, ¿cómo llevo a cabo esto? He visto cuadros de gente orando y creo que ellos ponen sus manos así. Él puso las palmas de sus manos juntas enfrente de él, en la clásica postura de oración. Ahora, ¿qué es lo que voy a decir? Existe algún modo que uno tiene que hacer esto, y yo no sé cuál es. Él decidió que la única manera que él iba a llegar a cualquier parte era equivocarse e intentar. Estimado señor, deseo que viniera y hablara conmigo tan solo un momento. Quiero decirle cuán malo soy. Él se detuvo a escuchar. El cobertizo permaneció perfectamente quieto. Tal vez yo debí poner mis manos así. Él entrelazó sus dedos e intentó otra vez. Estimado señor, yo no sé exactamente cómo hacer esto, pero confío que usted entienda. ¿Me ayudará usted? Se detuvo a escuchar. Nada. Para este entonces, el dominio de sí mismo acabó completamente. Las lágrimas inundaban sus ojos mientras él hablaba con efusión excesiva. Señor, aun si usted no habla conmigo, yo voy a hablar con usted de todas maneras. Señor Dios, no soy bueno. Estoy avergonzado de mí mismo. Me pesa el no haberle hecho caso a usted todos estos años. Pero ahora le deseo a usted, por favor, venga y platique conmigo. De pronto su cuerpo se sintió extraño. Cuando él abrió sus ojos y alzó su cabeza, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Flotando de enfrente de él
estaba una luz ámbar brillante, formando en el aire una cruz perfecta. De entre la intensidad de su energía procedía una voz, hablando en un lenguaje que no se parecía a ninguno que Billy hubiese oído antes. Entonces se desvaneció. Billy permaneció de rodillas sin aliento y paralizado sin poder moverse. Finalmente cobró la fuerza para decir: Señor, yo no entiendo su lenguaje, pero deduzco que debo estar considerado en esa cruz, y mis pecados deben estar allí. Si usted me perdona, entonces tan solo regrese y hable en su propio lenguaje otra vez. Si usted no puede hablar mi lenguaje, yo entenderé por medio de eso. La cruz apareció otra vez, radiante con luz y calor. Billy cerró sus ojos y extendió sus brazos. Él experimentó una sensación peculiar que se sentía como gotas de lluvia cálida, que estaba lloviendo a cántaros sobre su cuerpo. De pronto él se sintió tranquilo y libre, como si una carga de 100 libras, 45.63 kilogramos, hubiese sido levantada de sus hombros. Cuando abrió sus ojos, la luz ya no estaba. Emocionado hasta el desbordamiento, Billy corrió del cobertizo y entró precipitadamente a la casa. Sobresaltada, su madre preguntó: Billy, ¿qué ocurre? ¿Estás nervioso? No, mamá, algo espléndido acaba de suceder. ¿Qué es? No lo sé, pero tan solo me siento muy bien. Él salió de vuelta precipitadamente buscando un conducto para liberar su gozo. Una vía de ferrocarril pasaba por detrás de la casa. Billy se trepó al terraplén y corrió por la vía, deteniéndose de vez en cuando para dar saltos en el aire y dar puñetazos con sus muñecas, entrenándose con un adversario imaginario para desahogar sus sentimientos. Al fin, después de tanto, él había encontrado a Dios en la cruz de Jesucristo. Unos cuantos días después, ella dijo: Billy, anoche tuve un sueño concerniente a ti. Te vi parado sobre una nube blanca, predicándole a todo el mundo. Eso sorprendió a Billy de una manera muy peculiar, porque su madre casi nunca soñaba. Hermanas, continúo hasta ahí. Bueno, bueno, no, pues estábamos bastante emocionados escuchando. Ahorita me preguntaba, por ejemplo, acá que si toda la historia así con ese nivel de detalle está en la historia de mi vida. No, en ese nivel de detalle no. El profeta cuenta en la historia de mi vida cómo él oró a Dios, pero no especifica si sus manos las tenía así, si las tenía así, si le dijo, pero él dice que él oró a Dios y Dios vino y le respondió y él salió corriendo hacia las vías del tren y brincaba y saltaba y decía que era como si él ni siquiera tocara el piso, porque parecía que él levitaba por el peso de la carga del pecado que Dios había quitado de su vida. Entonces, ahí es donde viene la parte del hermano Owen Jorgensen, de cómo él estudió y cómo habló con otros y cómo él pudo unir la historia y darnos esos detalles que no conocíamos. Entonces, es muy, muy, muy agradable saber eso de parte del profeta y conocer esa historia donde él realmente encuentra la oportunidad de decirle al Señor: bueno, si usted no viene, pues yo le voy a hablar, ¿sí? Entonces, yo creo que en muchas ocasiones nosotros también hemos llegado a eso. Hemos querido sentir la presencia de Dios. Yo creo que no hay hombre que no lo haya intentado y no lo haya preguntado. Los mismos apóstoles le dijeron al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Ellos pensaron que Dios les iba a mostrar, o sea, el Señor Jesús les iba a abrir, no sé, un panorama y les iba a mostrar las huestes celestiales, se le iba a mostrar el trono y le iba a mostrar a la anciana de días, y con eso ellos iban a quedar extasiados. El Señor Jesús se voltea y les mira y le dice: ¿tanto han estado conmigo y no han visto al Padre? Entonces, como que, wow, es algo tan, o sea, es tan grande, pero es tan sencillo, ¿sí? Y es lo mismo. Yo creo que cuando nosotros intentamos ver algo así como a nivel de Hollywood, que se abren las nubes y que vemos ángeles subir y bajar, a veces Dios se nos muestra de unas maneras demasiado sencillas y nosotros las dejamos pasar. Eso hablaba yo hace un tiempo con mi esposa,
que a veces no escuchamos la voz de Dios, y no es porque Dios no nos hable, es porque nosotros no estamos en el canal para percibir cuando Dios nos habla. Entonces, en muchas ocasiones, y yo creo que todos hemos pasado por eso, es como que yo quisiera escuchar la voz de Dios, porque yo Voz creo esto, palpable, exacto, sí. yo creo esto, yo sé que esto es la verdad. Yo he escuchado muchas historias de muchas personas que han visto, han estado presentes, han presenciado milagros, sanidades, han escuchado la voz de Dios, así como cuando ustedes escuchan a sus padres o al predicador, y muchas personas no han visto o no han tenido esa experiencia y anhelan como que no, yo quiero algo así. Y es normal, es natural. O sea, si yo creo esto, ¿por qué no puedo tener una experiencia sobrenatural, una experiencia sobrecogedora que me haga entender que esto es real y que Dios realmente me ama? Porque como digo el profeta, a veces no es que nosotros no creamos que Dios existe, sí. Lo que pasa es que Satanás nos está engañando y nos dice que Él no nos ama. O sea, qué tremendo es el enemigo, ¿no? Usted sabe que Dios existe porque usted ha visto muchas obras y conoce que es real, que no suceden cosas así tan extraordinarias solo por azar. Pero Satanás le tiene engañado diciéndole que no le ama. Entonces, o sea, qué chévere el Dios, pero el Dios ajeno, el Dios que es para otro, el Dios que hace para los demás, pero a mí no me tiene en cuenta. Pero cuando se vuelve una experiencia de vida personal, cuando es un encuentro directo con Dios, ya eso nadie lo quita de su alma. Ya eso nadie lo quita de su alma. Entonces, eso fue lo que le pasó al hermano Branham. Él estudió la Biblia, estaba muy deseoso de encontrarse con el Señor, había visto que las experiencias que él tenía eran experiencias bíblicas, ¿sí? No eran experiencias de otro lugar, sino estaban ahí, donde el libro que él nunca había estudiado. Y sin embargo, él quiso, bueno, yo quiero hablar con usted, yo quiero, pues como leyó tanto de la Biblia que Dios habla, como hablo yo con ustedes, como hablan ustedes con su familia, con sus amigos. Él quiso tener esa experiencia, entonces no sé hablar, pero sé escribir, entonces le escribo. Voy a orar, como no sabía orar, bueno, miro estas imágenes, recuerdo cómo he visto a la gente que se arrodilla, que pone las manos así, no, que mejor las junto así, y ya es cuando dice que entra esa experiencia tan sobrecogedora de ver una cruz ámbar, y vamos a ver mucho, ahí sí les doy el spoiler, vamos a ver muchas veces el hermano Wolf Morris hablando de esa luz ámbar, donde encuentra él que la presencia de Dios empieza a hablar, pero empieza a hablar en un lenguaje que él no conoce, y sin embargo él vuelve y le repite, bueno Dios, si es usted, si es su presencia, pues quiero que vuelva a regresar. Y yo, por ejemplo, y eso uno dice, wow, recuerdo de unos hermanos en el Putumayo, que ellos se juntaron a orar y ellos querían saber si el mensaje del profeta era de Dios, y ellos le decían, pues yo quisiera creerlo, pero yo quisiera tener una confirmación. Si usted nos da una confirmación, y estaban en plena oración cuando ellos vieron, ahí sí, como dicen, a toda conciencia, no solo fue una persona, vieron cómo la luz de gloria, en la columna de fuego que está sobre el profeta, entró al cuarto y se posó sobre la pared. Y ellos miraban a ver si era de pronto el reflejo de una luz, y miraron si había una luz afuera, y no había ninguna luz afuera. Y la nube se quedó ahí posando y luego se fue. Y ellos, como buen humano, ¿no? Bueno, señor, si es usted, si realmente eso es así, si no fue un carro que pasó y que la reflejó, y queremos que nos confirme, ¿podría usted volverla a enviar? Dice que la nube no solo se posó, sino que vino y se paró otra vez sobre la pared y empezó a hacer una confirmación de que este mensaje es la verdad, y que lo que el profeta dice y lo que él cuenta el contacto con Dios, la nube de gloria, el poder de creativo de Dios es real. Y estamos hablando de personas como usted y como yo, personas exactamente humanos. Ellos no son sobrenaturales, ellos no son venidos de Júpiter, son personas, seres humanos. Pero a veces eso nos ayudaría tanto, y eso fue lo que el profeta algún día lo dijo, esa palabra viene a mi mente, me ayudaría tanto, ¿sí? Nos ayudaría tanto poder tener ese encuentro tan personal y tan íntimo con Dios, y saber que estamos aquí no creyendo a la historia de alguien más, no creyendo en el Dios de alguien más, sino creyendo en ese Dios de la Biblia que es para mí, que es para ustedes. Entonces, qué bonito es eso del profeta, que nos muestra, ¿sí?,
que Dios tenía un plan para él, pero ese plan no era solo para él. Por eso la hermana El Abraham dice, Billy, soñé, me vi en una nube predicándole a todo el mundo. Ah, ok. Entonces, había un propósito en que él pudiera tener la vida que vivió, en que hubiera tenido las experiencias que tuvo, en que hubiera aún lo que le sucedió malo, ¿sí? Que lo hubiera vivido, para que él pudiera ser un hombre sensible y para que él pudiera entender las necesidades humanas. ¿Por qué? Porque si nosotros lo miramos, pues entonces tenemos algo particular. Este hombre tenía una sensibilidad como la tuvo Jesús. Y es así, él tenía esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque él sabía que era estar sin amigos, él sabía que era aguantar y no poder comer. Ustedes dicen, no, pero ¿cómo que Jesús no comía? Sí, Jesús dice en la Biblia que si duró 40 días ayunando, entonces tenía hambre. Él sabía lo que era el hambre. Él sabía lo que era estar desterrado. O si no, ¿cómo fue que fue desterrado a Egipto? Él conocía el desierto. Él sabía que era quedarse sin amigos. Dice, todos me han dejado. Entonces, estamos hablando de un hombre que pasó por todas las situaciones que nosotros hemos pasado. Y Dios entrenó al hermano Branham en una situación similar. En algún momento él dice en un mensaje, nadie quería nada conmigo, no porque yo fuera malo, era por el nombre y la reputación de mi familia, que eran peleoneros y alcohólicos los Branham. Dice, nadie quería tener nada conmigo, la gente se cruzaba la calle para no encontrarse conmigo, pasaban la calle. Dice, ahora tengo es que esconderme en los bosques porque todos quieren tener un momento con William Branham. Entonces, es que es eso, es Dios usó un hombre, no usó una máquina, no usó el sol, usó un hombre que pudo tener esos sentimientos hacia las personas y como él dijo, yo un día no tenía que comer, hoy puedo darle de comer a toda la congregación y recuerdo al menos una vez que el profeta invitó una comida para toda la congregación de su bolsillo, dijo, yo no tenía que comer, pero hoy puedo invitar a toda la congregación. Entonces, qué bonito es esa sensibilidad que Dios le dio al profeta para que pudiera entender las necesidades humanas, porque él mismo las vivió, porque él mismo supo que era tratar de encontrarse con Dios y no saber ni cómo hacerle para encontrarse con Dios. Y de también entender que la presencia de Dios está en todo lado, porque él cuando ya dijo, bueno, pues si usted no viene, entonces yo lo voy a hablar así nomás, es cuando viene la presencia de Dios en ese momento. Entonces, qué bonito es eso. Dice aquí Michelle escribió una notita, dice, sí hermano, eso es verdad. Ah, ya hace un ratico lo he escrito. Eso es verdad, a veces es tan sencillo, pero es tan increíble que uno se queda sorprendido de cómo es Dios. Entonces, Así no sé es. si alguna otra quiera también, porque yo creo que como ya van siendo las 7, pues dejamos aquí para iniciar, si Dios lo permite, el capítulo completo, el 10, ya para la próxima sesión, pero no sé si alguna quiera también aportar algo más a la charla para ya ir finalizando. ¿Alguna anotación, algún recordatorio, alguna experiencia que han tenido, sí? De pronto algo que les haya sucedido, que nos refuerce esa parte de que como seres humanos, pues tanto deseamos encontrarnos con Dios, tanto deseamos hablar con Dios. Yo creo que una de las cosas que uno más quiere en la vida es eso, poder hablar con Dios. Y cuando Dios viene y habla con uno, pues yo personalmente o sea, es una presencia muy sobrecogedora. Diría yo que, no, es que, o sea, no encuentro ni la palabra para decirlo cuando Dios habla directamente y uno sabe que es Él. Uno sabe que no es la imaginación de uno, que no es un pensamiento, sino que es la presencia de Dios. Eso es espectacular. Se los digo por experiencia, por experiencia. No sé si alguien tenga algo que comentar, alguien quiera decir algo o sencillamente ya ir cerrando. Hoy están No todos a la muy vez. calladitos. ¿Qué pasó? ¿Les dio frío? Por acá está lloviendo harto. Aquí también, hermano. También, eso entonces como que en todo el país está lloviendo. ¿En Cocorná está lloviendo? Sí, señor. Llueve, sale el sol y así se pasa todo el día. Y Bogotá ni pregunta entonces porque debe estar. Debe estar igual. Bogotá se une en la lluvia.
Ahora solo falta que nos digan en Pitalito cómo está el clima. Dios los bendiga. No sé si Amén. Vitalito está en lluvia porque voy de viaje para Vitalito precisamente. No Ah, estoy en Vitalito. bueno. Pero aquí en Mocoa está como algo fresco, creo que estuvo lloviendo. Ok, entonces sí. Ni idea. No, más bien ni idea, no. Nos tocó lluvia hoy a todos. Bueno. Sí. Falta ahora el chocolate, que dice Andrés, el chocolate No, pero caliente. sí, un chocolatico así vía, Con vía. quesito. Ay, no, hermano, ahorita no me va a dar hambre. Jamás pan. Poner chocolatada virtual, ándale, si nos va a tocar hacer esa. Esa la hemos hecho en algún momento. Apenas va a llegar a terminarlo. No creo que haya chocolate y pan. Bueno. Bueno, Bueno, empezaremos. entonces creo que vamos a terminar así. Pues son cosas muy relevantes las que hoy leímos. Yo creo que si las ponemos en nuestro corazón, vamos a sacar un buen fruto de todo lo que entendimos del profeta, de todo lo que hablamos del profeta. Entonces vamos a orar y así para el próximo club de lectura arrancaremos en el capítulo 10. Interiorizarlo, como dijo Pau. Así es. Señor Todopoderoso, gracias Padre Santo, porque tú tienes cuidado de nosotros y nos estás ayudando y nos estás bendiciendo, Señor. Nos hemos reunido, Señor Jesús, a leer, Señor Jesús, la historia de un hombre que tú usaste, Señor. Un hombre, diríamos nosotros, un hombre común, pero no un hombre corriente, la verdad. Un hombre, Señor, que experimentó situaciones en la vida que quizás muchos no hemos experimentado: pobreza, angustia, desesperación, Señor, ser alejado de todos los que quisieran ser sus amigos, Señor, ser, Señor, un hombre despreciado, Señor, y sin embargo, Señor, en la gloria tú tienes, Señor, con letras doradas su nombre escrito, porque pudo ponerse en la condición para alcanzar almas, Señor, y poder sentir, Señor, y percibir lo que los hombres sienten. Yo te doy gracias por eso. Gracias, Señor Jesús, porque necesitamos volver a ese primer amor, porque necesitamos, Señor, escudriñar tu palabra más y, Señor, hacerlo de una manera profunda, Señor, porque necesitamos hablar contigo, Señor Jesús, porque necesitamos una experiencia, Señor Jesús, contigo. Nos haría mucho bien, como dijo el profeta, si tuviéramos una experiencia, Señor, de hablar contigo, Señor, de poder entender, Señor, tus palabras y de poder, Señor Jesús, acercarnos a ti, Señor, como tú, Señor, te acercaste a nosotros. Te damos la honra y la gloria, Señor, y te suplicamos, ayúdanos, Señor Jesús, para que nuestra humanidad, Señor, podamos ver, Señor, que ellos no fueron, Señor, tal vez más grandes que nosotros, Señor. Solo que, Señor, admite, Señor, que nosotros, oh Dios, y permite, Señor Jesús, que nosotros podamos, Señor, tener esas experiencias, Señor, que hagan, Señor, en nosotros, que haya una seguridad absoluta, una bendita seguridad de que tú estás con nosotros, que tú estás caminando a nuestro lado. Te damos la honra y la gloria y la alabanza a ti, pues tú eres el que la merece, en el nombre santo y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Sabes que ahorita, amén, estaba pensando la palabra desesperación, que esa la leímos ahorita también, ahí para que la tengamos presente, cuando el profeta y el hermano Jorgensen habla, cuando está narrando el hermano Branham, que él desesperadamente buscó al Señor. Y recuerdo ese mensaje que él predicó, desesperaciones. Tenemos que llegar a ese punto de desesperación para realmente poder encontrarnos cara a cara con el Señor. Bueno, hemos llegado al final, entonces, como siempre, vamos a habilitar la fotografía para todos. Por favor, los que puedan, abran su cámara. Menina, vamos a tomar la foto. Vamos a tomarnos la foto grupal. Ah, miren, ahí está en el bus. Muy bien, muy bien. ¿Listo? ¿La puedes Entonces, tomar ahí? sí. Oh, Michelle, no se ve sino sombras. Michelle Ruth. sale. Listo. Entonces, en 5. No se ve, dice que la cámara está bloqueada. Listo. Sí. Ok. Listo. 5. Ay, ¿qué es esto? Venga, mire que no lo encontré. 5, 4, 3, sonrían. Listo. Está. Ahí quedamos todos bien parecidos. Son ustedes muy bien parecidos. Están muy guapos, como fue que el hermano Sí. mata en un. Hermano Mata, están muy guapos. Están muy guapos, dice. Aprender el hermano Mata. Bueno, Dios les bendiga, que descansen y nos vemos, si Dios lo permite,
El que es lindo, es lindo. Bueno, sí. No podemos hacer Photoshop. Que descansen, Dios les Dios bendiga. bendiga. Nos vemos. Dios bendiga. Amén, amén. Niña, por acá. Qué Eres love, mía. qué love. Ok. Ah, espera. Ponle fin de la grabación. Ok, tienes razón.